La siguiente ponencia está a cargo del maestro en ciencias Crisóforo Mercado Márquez. Él es médico veterinario zootecnista por parte de la FEPLAN. Tiene una especialidad en microscopía electrónica por parte de la Universidad de Costa Rica. Es maestro en ciencias en biología celular por parte del CINVESTAB del Politécnico. Y es profesor definitivo en las asignaturas de producción de animales de laboratorio y biología del desarrollo e histología veterinaria aquí en la FESCO Autitlán. Es responsable de la unidad de aislamiento y bioterio de nuestra facultad. Ha participado como coautor en 2 capítulos de libros especializados en ciencia de los animales de laboratorio. Es autor de 12 artículos publicados en revistas arbitradas. Tiene la publicación de trabajos en 20 congresos internacionales. Ha titulado a 15 alumnos de licenciatura, así como es responsable de programa de servicio social. Bueno, le damos la bienvenida al maestro Crisóforo. Gracias, Crisóforo. Pues muchas gracias por la invitación. Espero que esta plática pues reúna todas las... Déjenme hacer un ladito esto nada más, porque no me deja ver. Ahí está ya. Espero que cubra las expectativas de esta plática que tiene que ver con el bienestar de los animales, no tan solo en lo que es la investigación en cereales, sino también en la parte de lo que es la investigación en general. El bienestar animal desde pues unos 15, 20 años, más o menos unos 15 años de ahí para acá, ha tomado un papel relevante sobre no tan solo la investigación científica, sino también en cuestión de convivencia de mascotas, también en los animales de producción. Ahorita lo de bienestar animal ha tomado mucho auge. Hacía falta de verdad que se investigara o que se atendiera esta parte, porque gran parte de los resultados se pueden ver afectados en la investigación científica por alteración del bienestar. Y son muchas vertientes que llegan aquí para controlar todo lo que es mantener lo mejor que se pueda el bienestar de los animales. Si alguien tiene una pregunta sobre la marcha, si algo no ha quedado claro, pueden preguntar sobre la marcha sin ningún problema. Creo que tenemos un poquito de tiempo, tenemos un colchoncito de tiempo. No sé, los organizadores si lo permitan, ya ven cómo son, pero por mi parte no hay ningún problema. Entonces, pues comenzamos. Comenzamos por lo que es ¿qué es el bienestar de los animales? Una definición básica dice que es un estado o condición de armonía física y psicológica entre el organismo y su medio ambiente. Es decir, tratar de buscar que el individuo se sienta cómodo en relación con su medio ambiente. Es decir, que estemos como que en una situación de armonía con todo lo que nos rodea. Por supuesto que hay muchas cuestiones que pueden afectar el bienestar de los animales. ¿Por dónde podemos comenzar para tener, pues digamos que un buen comienzo para el manejo de los animales? Muchos de estos tienen que ver con el alojamiento. El alojamiento tiene que ser adecuado para la especie que se está trabajando. En el caso de la investigación en alimentos, casi siempre se trabaja con ratas o ratones, pero también en la investigación veterinaria, no necesariamente nada más de investigación en humanos, aunque en humanos también se puede trabajar con cerdos, se puede trabajar con bovinos, pero en el caso de la investigación en medicina veterinaria se puede utilizar cualquier especie. Por lo tanto, el alojamiento juega un papel muy importante. El animal debe tener un alojamiento adecuado para su especie, el tamaño, el piso también tiene que ser adecuado, que no sea un piso que pueda lastimar a los animales, donde el animal se sienta cómodo, que pueda descansar, que el animal esté en un lugar seco, que tenga un lugar para poder descansar. Es decir, debe tener todo lo necesario que el animal esté tranquilo. Las condiciones de higiene, por supuesto, es importante. Por muy bien alojado que esté el animal en una jaula completa con buen tamaño y buena ventilación, pero si no tiene buena higiene, pues también le damos al traste al bienestar.
Si ustedes alguna vez han entrado, pues perdón, pero al baño de una terminal de autobuses, por ejemplo, de esos, de las de segunda o de tercera clase, ¿no? Donde ya ni tienes que preguntar dónde está el baño, solito el olor te lleva. Imagínense ahora ustedes vivir en un lugar parecido a eso. Sería completamente adverso sobre las condiciones de alojamiento. La higiene tiene que ser adecuada también para la especie que se esté trabajando. Por ejemplo, con roedores, lo ideal sería que fueran el cambio de cama y cambio de jaula 3 veces a la semana. Eso es lo adecuado. Ahora, también mucho tiene que ver con la densidad de población que estén manejando. No es lo mismo tener un solo animal a tener 6, 7 o hasta 10 animales en una sola jaula. Entonces, esto va a alterar considerablemente el bienestar, las malas condiciones de higiene. Nosotros vamos a trabajar con los animales. Los animales tienden a, pues, a adaptarse a ciertas, como que a los tiempos de manejo, los horarios de manejo. Si nosotros de repente hoy se nos ocurrió atenderlos a las 6 de la mañana, cuando apenas los animalitos ahora sí que están en la transición entre dormirse y despertarse, o de plano ahora se te olvidó y dice, chin, tenía que ir a darle de comer a los animales, son las 12, no hay problema, vamos. Todo esto genera estrés en los animales. Las variables de manejo es de lo que más mete ruido y es donde muchas veces luego no nos damos cuenta. El personal que está manejando a la gente, el tipo de alimento, el cambio drástico de temperatura, los ruidos que existan por afuera, todo eso entra dentro de las variables de manejo. El solo hecho de cambiar a la gente que está trabajando con ellos, también los animales se estresan, porque los animales van generando un vínculo con la gente que los está atendiendo. De hecho, se acostumbran a su olor, a su voz, ¿sí? De hecho, desde antes que llegue, que abra el cuarto de alojamiento, los animales ya saben que viene. ¿Por qué? Porque ya lo oyen, lo huelen y ellos ya saben que está ahí. Si entra otra persona que no conocen, los animales van a estar totalmente desconfiados. No saben si esa persona los va a agredir o simplemente pues es un cambio de personal. Ellos no lo perciben así. Ellos creen que puede ser un posible agresor. Entonces, todas las variables de manejo se tienen que trabajar de una manera lo más paulatina posible, ir adaptando a los animales para que vayan atendiendo y vayan entendiendo que es un cambio nada más de horario, un cambio de gente, un cambio de manejo. ¿Ok? El bienestar social. ¿A qué se refiere esto? Muchos de los roedores son gregarios, es decir, viven en grupos. No todos, ¿eh? Los hámsters, por ejemplo, ellos viven felices estando solos, pero muchos de ellos están acostumbrados a vivir solos. Los ratones y las ratas viven en grupos. Si tú los separas, ese animal va a entrar en estrés y va a empezar a sentirse lo que es como el síndrome de aislamiento o de abandono. Y eso ahorita lo vamos a ver, lo que es el mejorar el bienestar social. Reducir el estrés. Híjole, eso es el estrés en los animales. Muchas cosas pueden causar estrés. Cambio de horarios, cambio de alimento, que se fue la luz, de repente que se descompuso el aire acondicionado y ahora tienen calor, o de repente empezó a hacer frío, llovió y empezó a aumentar la humedad de manera considerable. Son cambios que a veces no tenemos en nuestras manos cuidarlo o al 100% tenerlos protegidos. Hay bioterios, por supuesto, no lo tenemos nosotros, pero sí hay bioterios donde en todo el tiempo los animales tienen una sola temperatura, una sola humedad. El cambio sí se hace de manera manual, pero todo eso está controlado de manera automática. Están en equipos muy especializados. Esto, por supuesto, que aumenta considerablemente los costos de producción, pero también aumenta el bienestar. Es una por otra. Y el enriquecimiento ambiental
Hasta hace unos 20 años se tomó conciencia de esto, de que los animales en una jaula también necesitan distracción. Su vida se confiere nada más a un solo lugar, a una pequeña jaula, a un espacio muy pequeño. Por lo tanto, se convierte en algo muy, pero muy aburrido y tedioso. Y es cuando los animales pueden entrar en procesos de estrés muy, muy fuertes, porque pues no sé si ustedes lo sintieron ahorita con lo de la pandemia. Cuando estuvimos encerrados, pues ya no sabíamos casi todas las películas de Netflix, ya nos conocíamos, ahora sí nos empezamos a conocer en la familia, empezamos a entender que sí teníamos hermanos, que sí tenían voz y que sí los escuchábamos, porque pues nos dio una oportunidad de vivir condiciones de alojamiento muy diferentes a las que estábamos acostumbrados. Ahora imagínense, pues nosotros fue un tiempo breve, digo, 2 años, en realidad no fue tanto tiempo como ellos que toda la vida está así. Entonces, esto es pues bastante nuevo. El enriquecimiento ambiental hasta hace poco se empezó a estudiar y sobre todo empezó con los animales que tienen que ver con zoológicos. Son animales silvestres que de repente están confinados y pues ellos su vida es libre y confinados pues sí se convierten en algo muy tedioso, muy terrible de llevar. Y esto puede traer algunos vicios, ¿no? Por ejemplo, las estereotipias o automutilaciones. ¿Qué pasa si nosotros, digamos, tomamos en cuenta estos 6 puntos que tenemos aquí? Hay beneficios, por supuesto que el principal beneficiado es el animal, pero si el animal se beneficia y el animal está contento, el animal está feliz o muy cercano a ser feliz, también se beneficia la investigación y por supuesto el investigador porque los gastos van a estar mejor invertidos. La inversión en los animales es un gasto alto, alimento, eh, la cama, todo ese tipo de inversión es costosa, cuesta mucho. Y si por cuestiones de mal manejo tu investigación se viene abajo, es dinero perdido, tiempo y dinero. ¿Ok? Entonces, empezamos con lo que sería temperaturas o el mantenimiento de los ambientes. El alojamiento no solamente es meterlos a una jaula y se acabó. Y en el alojamiento también eh, pues tiene mucho que ver las temperaturas. Y esas temperaturas, nosotros tenemos dos tipos de ambientes. El macroambiente es donde está el cuarto de alojamiento, el lugar más grande, el cubículo donde están alojados los animales. Y el microambiente, en el caso de que sea roedores, sería el lugar donde ellos están viviendo, en la jaula. Y no necesariamente el mismo ambiente que está en el cuarto es el que está en las jaulas. A veces la humedad relativa dentro de las jaulas puede ser mucho mayor que en el cuarto de alojamiento. Si fueran animales, por ejemplo, pollos que no están en jaulas individuales, su microambiente es el cuarto de alojamiento y el macroambiente es lo que ocupa todo lo que está a su alrededor de ellos. Pero en los roedores, que es a lo que nos ocupa ahorita esta plática también, es básicamente la jaula, ¿vale? Ese es el microambiente. Y el macroambiente, el cuarto donde están, o el área donde están alojados bajo techo. El alojamiento adecuado, les decía yo hace un rato, tiene que ser adecuado para cada especie en tamaño, el material de cama que tengan, el piso, el tipo de tapa que utilicen. El piso es muy importante porque no todos los animales se acostumbran a un piso firme, por ejemplo, o no es muy cómodo para ellos estar luego en pisos de slats o en pisos de reja. Por ejemplo, los cuyos, eh, las ratas ya adultas, en pisos de slats o en pisos de malla o de rejas, no les da un soporte completo y provoca pues daños en las patitas, se les va deformando las articulaciones de las patitas, sobre todo del tren posterior, y bueno, eso va a generar dolor y malestar. Hay algunos animales que necesitan por fuerza una cama, por ejemplo, viruta.
¿sí? O a algunos animales se les puede poner paja, una cama que sea absorbente, que sea térmica, que los aísle del piso. Si son animales más grandes, también hay que revisar que el piso no sea un piso resbaloso, que pueda ocasionar caídas y por consiguiente lastimaduras. Cuando también se están manejando las jaulas, hay que vigilar que las tapas sellen bien, porque muchos animalitos en un intento de huir o de salirse, porque pues, a ellos no les gusta estar enjaulados, o de repente quieren salir a visitar a sus amigos, a veces se quedan entrampados, es decir, se quedan atorados. Y no sé si de niños a algunos de ustedes les pasó que a veces meten a uno la cabeza entre el barandal. A mí sí me pasó. Bueno, me pasaron muchas cosas, pero entre ellos eso. De atorarse en las rejas, así como quedas atrapado allá adentro y no hay ni para hacerse para atrás ni para adelante. Imagínense que eso suceda en un fin de semana o en algún puente donde nadie vino a revisar al animal, se va a morir de hambre y de sed. Por el intento de huida. Se quedó atorado, no salió, pero tampoco se pudo regresar. Eso es de lo que hay que estar revisando. El encamado les decía que tiene que ser, de preferencia tiene que ser térmico y que absorba el exceso de humedad, que sea aislante, inocuo, que no genere problemas a los animales o a la gente que los está trabajando. Aquí sí hay que tener cuidado porque no toda la madera que se utiliza como cama, pues es adecuada. Muchas veces la madera trae de estas maderas aromáticas. El cedro, por ejemplo, el cedro huele muy rico. Es una madera aromática que luego la utilizaban las abuelitas en sus roperos. La cama la podemos nosotros seleccionar buscando que no tenga este tipo de maderas aromáticas. El producto que genera el olor se llama cedrol o cedreno. Es un derivado del benceno y eso es hepatotóxico. Entonces, un animal que tiene el hígado dañado va a tener resultados también alterados. Y eso es por el simple hecho de utilizar cama con resinas aromáticas. Eso juega mucho en contra. Y también que sea material fácil de desechar, tiene que ser material que sea amigable con el medio ambiente. La alimentación. Aquí, híjole, si es un protocolo para el estudio de alimentos, por supuesto que vas a provocar una alteración pues en esta experimentación, pero es parte del protocolo experimental. Entonces, con la parte del alimento, pues los roedores necesitan que el alimento esté, pues, que tenga una cierta consistencia. Prefieren el alimento en forma de pellet, duro, así consistente, porque al momento de masticar también se van gastando los dientes. Los conejos, los roedores, todos los roedores en general, sus dientes crecen continuamente. Están crece y crece, no terminan de crecer. Por lo tanto, si el alimento es demasiado suave, ese alimento no va a generar ese desgaste que el animal necesita. Los dientes crecen tanto que después ya no pueden cerrar la boca. Y eso se llama sobrecrecimiento o mala oclusión. Y la mala oclusión, pues, no es compatible con la alimentación. Los animales terminan muriéndose de hambre. Y eso es con experimentos con el alimento en polvo, por ejemplo, a largo plazo. Si el protocolo experimental dura unas 2 semanas, tal vez no genere tanto problema. A los roedores no les gusta el alimento en polvo. Les gusta el alimento que lo puedan roer, son roedores. Pero bueno, se acostumbran a comer ese tipo de alimento y pues ese alimento experimental a lo mejor no va a tener todas las condiciones ni todos los nutrientes necesarios. Ahí va a empezar algún problemilla de estrés por falta de nutrientes, sobre todo falta de vitaminas, algunos minerales, y eso pues a la larga va a jugar en contra del bienestar de los animales. Pero ¿qué pasa aquí? Digamos que está pues ahora sí que aceptado porque el protocolo experimental así lo pide,
¿sí? Al menos tratar de buscar no darle alimento en polvo, sino darlo peletizado, por lo menos para que se sienta como que tiene un alimento más cercano a lo que él consume. Tiene que estar libre el alimento, digamos, normal, en otras condiciones experimentales, tiene que estar libre de pesticidas, tiene que estar libre de hormonas, de aflatoxinas, de antibióticos, es decir, que sea un alimento lo más, perdón, pero tiene que ser lo más natural posible. ¿Ok? El agua, para terminar pronto, tiene que ser potable. Ustedes mismos pueden tomar de esa misma agua potable, sin aromas, sin color, sin partículas suspendidas, que no tenga, digamos, colores extraños, olores extraños, porque los animales no lo van a consumir. Baja mucho el consumo de agua si el agua que consumen no está pues en condiciones de ser consumida. Huele feo, sabe feo, no se la tomen. ¿Ok? Cuando el agua no es posible obtenerla de filtros especiales o que sea un agua potabilizada, si es agua del grifo, lo ideal es que se le dé un tratamiento térmico, o sea, se puede hervir o agregarle unas gotitas nada más de dióxido de cloro. Lo ideal es que sea dióxido de cloro. Si no tienen dióxido de cloro, se le puede poner unas 2 gotitas por cada litro de agua, 2 gotitas de hipoclorito de sodio. Hipoclorito del que utilizamos de manera normal, nada más que no tenga otros aditivos, ni detergentes, ni aromatizantes. Se puede utilizar. No es lo adecuado, pero no hay de otra. Si no tienes, pues digamos, de dónde escoger. ¿Ok? Otra cosa importante también es que los bebederos tienen que estar limpios. Si el agua es potable, es más, el agua puede estar estéril si ustedes quieren, pero si los bebederos están sucios, si ustedes se dan cuenta con el tiempo, el agua va formando como una baba en la cubeta o en el bebedero donde esté. Esas se llaman biopelículas. Las biopelículas son un acúmulo de bacterias, es decir, se va formando un acúmulo en las paredes de los bebederos y eso pues va a contaminar el agua. De los contaminantes más frecuentes en un área de producción de animales es la cama y el agua. Son los principales problemas. En la cama pueden venir ectoparásitos, por ejemplo, pueden venir bacterias, pueden venir virus, si es que la cama no está esterilizada o con un tratamiento térmico. En el agua, pues igual, pueden venir microorganismos patógenos, principalmente coliformes, es decir, salmonella, Escherichia coli, shigellas, que es común que llegue a venir cuando el agua está contaminada con heces, ¿sí? Cuando viene contaminada con materia fecal. Entonces, el hipoclorito va a bajar considerablemente la cantidad de estas bacterias o de estos microorganismos. Otra cuestión importante también es la concentración de gases. Los gases más importantes que se llegan a formar es principalmente el dióxido de carbono y el amoníaco. El dióxido de carbono pues es un remanente de la respiración celular y si no hay buena ventilación puede haber concentración alta de monóxido de carbono y el monóxido de carbono es altamente tóxico. Y el amoníaco se va formando por la fermentación de los componentes de la orina por las bacterias y como remanente queda el amoníaco, que es lo que da el clásico olor a pipí, ¿no? El olor así como a baño de terminal. Por lo tanto, aquí se puede solucionar con limpieza, cambiando constantemente la cama o en este caso los contenedores donde se recolecten las heces y aumentar la ventilación. La limpieza, por supuesto que aquí va de la mano, ¿sí? Porque si no van quedando esos remanentes de orina y las bacterias crecen en esos pequeños remanentes. Ojo, nunca aplicar, porque eso sucede muy seguido. Por ejemplo, hay una mancha de orina y eso se puede aplicar en la casa, ¿eh?
Hay una mancha de orina, se les orinó el perro ahí. Y lo primero que hacen es ponerle un chorro de cloro, así como va, directito. Y al ratito ya están todos mocosos, ya están chillando, porque la materia orgánica, el cloro, para empezar con la materia orgánica, se desnaturaliza. ¿Pero qué provoca? Que haya una eliminación, una gran formación de gas cloro. Y el gas cloro es súper tóxico. Puede provocar daño en alvéolos pulmonares, en todas las vías respiratorias, puede provocar incluso ceguera. No por nada fue la primera arma química que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, la utilizaron los alemanes. Entonces, el gas cloro es súper tóxico. Entonces, en los lugares donde hay animales, si ustedes ponen el cloro directo, van a provocar pues, un gran daño al medio ambiente y a los animales, y al mismo que está allá adentro, al que echó el cloro. Entonces, siempre se tiene que poner diluido. Se tiene que diluir primero en agua. Primero poner el agua, luego el cloro, y después, si le quieren agregar algún detergente, se le aplica cuando ya el cloro está diluido. Nunca aplicar al revés, primero el detergente, luego el chorro de cloro y luego el agua, porque entonces ya se dieron su buena pachequeada con gas cloro. ¿Ok? Otra cuestión importante es la iluminación. La iluminación, perdón, antes de terminar, la ventilación en los cuartos de alojamiento es indispensable. La renovación de aire es súper importante, mínimo unas 10 veces por hora, o como dice la norma, que tiene que ser de 12 a 18 cambios de aire por hora. Es decir, tienen un sistema de ventilación forzado. Si no lo tienen, por lo menos favorecer la ventilación, que entre aire nuevo cada determinado tiempo y que salga el aire viciado, ¿vale? La cuestión de iluminación también tiene que ver, nosotros controlamos no tan solo el tiempo de iluminación, generalmente la iluminación es de 12 horas por 12 horas, 12 horas de oscuridad, 12 horas de iluminación. Pero algo importante es también la intensidad de la iluminación. La iluminación intensa, cuando los focos son muy potentes, y ustedes yo creo que les ha pasado cuando las pantallas, por ejemplo, del teléfono o de las computadoras, tienen mucho brillo, cansan demasiado la vista. Y esto va a traer como consecuencia a la larga un daño en la retina. Los animales albinos son los que no tienen ningún pigmento, son blancos, los ojos son rojos, porque no tienen pigmento. Son súper sensibles a la iluminación intensa. Un animal de esos, si tú lo tienes y en un rato, aunque sea corto tiempo en el sol, se va a quedar ciego. Si tú tienes a los animales en un cuarto donde la iluminación es muy potente, por ejemplo, la iluminación LED, si no tiene un filtro, esa iluminación tiene un poder de penetración muy alto y va a provocar un problema que se llama retinopatía luminosa, que es degeneración de la retina por luz. Y a muchas personas les está pasando, que es cuando empiezan a perder visión por degeneración de la retina. Y sucede mucho cuando nos ponemos a ver pantallas luminosas en un lugar muy oscuro. Cuando el lugar está muy oscuro, la pupila está muy dilatada y la luz va a llegar de lleno al fondo del ojo. Entonces la pupila no lo detecta como que hay una iluminación alta, va a mantener los ojos dilatados y eso a la larga va a generar degeneración de la retina. Ahorita de hecho ya están vendiendo filtros, ¿no? O lentes que atenúen a la luz azul. Bueno, eso pues, ni modo que le pongamos lentes a los ratones. Entonces, hay que utilizar una iluminación que esté por debajo de los 350 lúmenes. Nosotros manejamos una iluminación más o menos de 250 lúmenes. Y esto se mide con un aparato que se llama luxómetro. Es como los equipos de fotografía. Cuando la fotografía era analógica, la iluminación se medía con un aparatito que mide la luz. Se llama luxómetro y algo parecido se utiliza. Entonces la intensidad luminosa tiene que ser baja, ¿sí?
lo suficiente para que los animales vean, pero no tampoco tan fuerte para que sean tan intensa como para que se puedan quedar ciegos. La temperatura también igual. Lo ideal es mantener una temperatura constante, es decir, como un aire acondicionado. Que cuando hace frío, meta aire caliente, aire tibiecito. Cuando hace calor, meta aire tibio. Mantener una temperatura lo más cercana al confort de los ratones o de las ratas, de los roedores. En su gran mayoría, la temperatura de confort es de alrededor de 18 a 22 grados, que es la temperatura, digamos, donde nosotros estaríamos cómodos sin tener ni frío ni calor. Más o menos para ellos es la temperatura también adecuada. Si se están trabajando, por ejemplo, primates no humanos, bueno, pues esos son tropicales y la gran mayoría de los primates no humanos para investigación, pues provienen del trópico. Su temperatura de confort está entre 28 y 32 grados, como si estuvieran en la playa, ¿no? Pero en los roedores, en 20-22 grados es la temperatura más adecuada. Condiciones de higiene. Por supuesto, la higiene no puede ser, digamos, cuando ustedes tienen mala higiene en algún lugar, en el baño, en la habitación donde están, por ejemplo, tienen ahí los calcetines sucios y a la larga pues se van fermentando y va a oler, pero, bueno, ¿para qué les digo? Muy sabroso. Eso mismo va a llegar a suceder en los lugares donde tienen a los animales. Los animales defecan, los animales orinan y esto, pues el aumento de humedad también va a provocar que haya fermentación de sus compuestos y es lo que le da el mal olor. Por lo tanto, la higiene es indispensable. ¿Ok? Si ustedes alguna vez han vivido en un lugar donde tienen a un vecino, donde tiene perros y les lava, no sé, una vez al mes, pues todos los vecinos ya están parados de uñas porque pues huele mucho a pipí, las moscas no puedes ni bostezar a gusto porque te las puedes comer, el olor es desagradable por completo, huele a orines, huele a heces. Imagínense todo esto. Ustedes están fuera de eso, pero los animales viven allá adentro. Imagínense vivir adentro de su jaula donde está llena de pipí, donde está llena de excretas y totalmente húmedo, pues eso no es de Dios, ¿verdad? Papá Diosito los va a castigar. Entonces, aquí sí se tiene que tomar como consideración el lavado de las jaulas, lavado de bebederos, el encamado cambiarlo también por lo menos 2 veces a la semana o si tienen más animales 3 veces a la semana. Y el encamado tiene que estar de preferencia esterilizado. Los cubículos de alojamiento también se les tiene que dar una limpiada, igual que en lo de las jaulas, por lo menos 1 vez a la semana la sanitización. Y cuando se utilicen productos de limpieza, no tienen que ser productos que tengan aromas, tienen que ser productos sin aromas, ¿sí? A los animales no les gustan esos aromas, el aroma a lavanda, hierbabuena, a flores silvestres, no sé, a maderas del campo, todo eso no les gusta. Tienen que ser lo más poco aromático posible, porque ellos, su comunicación también es a través de aromas. Y si tú metes algún aromatizante extra, pues lo van a interpretar como algo no adecuado y empiezan a entrar en estrés. Incluso hasta se pueden pelear entre ellos. No saben ni por qué, pero se están peleando. ¿Vale? Y la desinfección también, lo ideal es que haya rotación de desinfectantes. Cuando nosotros utilizamos un solo desinfectante todo el tiempo, lo que vamos a hacer es que los individuos resistentes, principalmente los microorganismos resistentes, les vamos a quitar sus competidores, porque los que sí son susceptibles se van a morir, pero los microorganismos resistentes van a crecer más fácil, les quitas los competidores. Pero si tú haces una rotación por lo menos de 2 desinfectantes, lo ideal es que sea de 3, ¿sí? Cuaternarios de amonio, cloro, productos yodados se pueden utilizar y rotándolos con frecuencia. Esto va a favorecer que no haya, o por lo menos retrasar lo más que se pueda, la formación de cepas resistentes. Acuérdense, no deben tener aromas. También cuando trabajan con los animales,
es importante que no lleven ningún, pues, ninguna loción aromática o cremas aromáticas. De hecho, se prohíbe el uso de maquillajes porque los maquillajes tienen una base grasa y si están trabajando con animales que puedan ser potencialmente infecciosos, van a ser pues con la grasita, digamos, van a favorecer que se les peguen los microorganismos y puedan colonizarlos. Eso es lo que pasa con los maquillajes. Uh-huh. Las lociones, pues el olor, los animales no van a estar cómodos. Las cremas aromatizadas, pues igual van a tener el mismo efecto, no les gusta que huelan de otra forma, ¿vale? Entonces, las variables de manejo tienen que ver con las actividades que se van a hacer con los animales, desde irlos a observar, darles agua, ponerles alimento, lavarles las jaulas, quitarles la cama, volverlos a meter a una cama limpia, a una jaula limpia. Todos esos entran en las actividades que tienen que ver con el manejo. Es el manejo rutinario. Pero cuando tú vas a empezar con el manejo experimental, si tú les vas a hacer un cambio de dieta, lo ideal es que sea un cambio de dieta paulatino, no a de rajatabla. Hoy tiene un alimento rico en vitaminas, minerales, proteínas, grasas, que además les gusta mucho. Y al otro día, sácatelas. Les cambias por completo todo el alimento. Ese es un estrés terrible. Y bueno, el animal primero no lo va a comer, pero irá a aguantar unas horas, pero después el hambre aprieta y lo va a empezar a comer, pero no por gusto, porque no le queda de otra. Entonces, lo ideal es que se vayan, pues ahora sí que adecuando al animal, poco a poquito, por lo menos darle unos 2 días de adaptación para el cambio de alimento, ¿sale? Las actividades programadas, es decir, por ejemplo, pesaje, marcaje de orejas, si van a ponerle algún medicamento, la adecuación a un nuevo alimento. Esas actividades se tienen que hacer de manera paulatina. Uh-huh. Cambio de personal también. El cambio de personal también se tiene que hacer de manera gradual. Si tú vas a hacer una actividad que implique la contención de los animales, que lo vas a someter a un periodo de contención, no lo vas a dejar mover. Lo ideal es que lo tengas un ratito, por ejemplo, este conejito se está adecuando, se le está, pues digamos que programando ya para que pueda entrar a una actividad de manejo, para sacarle sangre de las orejas, por ejemplo. Aquí van las venitas, miren. Se les puede sacar sangre de la vena, pero lo que hacemos primero es meterlo al cepo de contención, este se llama cepo. El animalito está allá adentro, lo dejamos un ratito en una contención por un tiempo breve, no sé, unos 2, 3 minutos, y lo sueltas. Después, un rato después, lo vuelves a agarrar, lo metes otro ratito más largo. Que el animal sepa que solamente va a estar un ratito contenido y no le va a pasar nada. Ya después lo dejas un tiempo más largo y lo empiezas a acariciar, lo empiezas a tocar las orejas, pues hablándole, por ejemplo, también. Los animalitos a lo mejor no te entienden lo que les dices, pero sí responden a los tonos de voz. Si tú le hablas en un tono suave, el animal se tranquiliza. Si tú hablas en un tono muy fuerte, alto, digamos con alto volumen, el animal lo interpreta como agresión y el animal no se va a dejar manejar. Entonces, todo lo que sean actividades de manejo, hay que respetar los tiempos, los horarios y la gente que está trabajando con ellos. ¿Vale? Eso es lo que se le llama minimizar las variables de manejo. El bienestar social se refiere a la convivencia que tengan los animales. La gran mayoría de los animales que se trabajan en el laboratorio, los roedores, son gregarios, viven en grupos, están acostumbrados a vivir en grupo. Si tú los separas, ese animalito va a entrar en un síndrome que se llama síndrome de abandono o síndrome de aislamiento. Es un animal que está aislado. Si tú no tienes la virtud de prever eso, ese animal se te va a venir abajo, incluso hasta se puede morir.
Por eso es que es importante que el animal te conozca, porque incluso tú te conviertes en su amigo, tú te conviertes como en uno de su manada, de su grupo o de su colonia. Y eso es lo que se le llama la interacción social, ¿vale? Cuando se forman grupos de trabajo, lo ideal en los ratones, por ejemplo, los ratones sí son muy territoriales. Si tú trabajas con ratones y tienes, no sé, 7 animales en esta jaula y en otra jaula tienes 12, y tú vas a trabajar con grupos de 5, entonces vas a tener que tomar animales de otra jaula para volver a formar otros grupos para tener 5, 5 y 5 y 5. Si tú mezclas esos animales adultos, se van a matar entre ellos, principalmente los machos, porque son muy territoriales. Sucede mucho con los jerbos, sucede mucho con los ratones, ya no se diga con los hámsters. Lo ideal es que cuando son pequeños, cuando están recién destetados, los roedores en su gran mayoría se separan de la mamá, a eso se le llama destete, se separan de ella a los 21 días. Si tú en esos 21 días formas grupos, generalmente lo que hacemos nosotros en el bioterio es que los ratones, las ratitas recién destetados, principalmente los ratones, que es lo que cuesta más trabajo, los ponemos en grupos de 30. Una jaulota, una jaula mucho más grande con 30 animalitos allá adentro, 30 machos y en otra jaula 30 hembras. Eso se hace en el destete. ¿Por qué de 30? Cuando el investigador te pide los animales, generalmente sus grupos de trabajo los hace de 5 o de 6. Entonces 30, te puedes formar 5 grupos, ¿sí? De 6 o 6 grupos de 5. Y esos animales, como ya se conocen entre sí, ya son compatibles. Si tú formas un grupo, pues ya no va a haber peleas porque ya se conocen. Y eso estoy hablando de animales todavía prepúberes o animales que están por llegar a la pubertad. Si yo mezclo animales que ya están después de la pubertad, va a ser más difícil de hacer grupos compatibles, porque esos animales eh, van a competir por espacio, por alimento, por ver quién es el que manda en ese grupo. Y eso se llama grupo no compatible, vas a generar peleas y muertes, pérdidas de animales. ¿Ok? La interacción con los congéneres, si no lo tiene, pues el humano se convierte en su amigo, su confidente, y el animal prácticamente se entrega a él, ¿no? Es un animal que, pues, pues ahora sí que se acostumbra a su manejo y ya no hay agresión en ninguno de los dos lados. El manejo cotidiano del grupo también va adaptando a los animales a una cierta rutina de manejo. El entrenamiento paulatino del animal, lo que les decía, irlo acondicionando para que el animal vaya haciéndose a la idea y se va acostumbrando al nuevo manejo. Si es posible, si el protocolo así lo permite, se puede premiar la colaboración del animal. A veces alguna galletita que no tenga azúcar, algún pedacito de alguna verdura, manzana que le guste, eso es un premio y el animalito participa de una mejor manera. Las jaulas metabólicas, por ejemplo, en la experimentación con alimentos, se utilizan mucho las jaulas metabólicas. Las jaulas metabólicas no deben considerarse como un alojamiento cotidiano, porque el animal está solo. Pero si tiene contacto visual, tiene contacto auditivo y olfativo con sus compañeros, eso puede ayudar. ¿Ok? Y eso va a atenuar de cierta medida el estrés por aislamiento. La formación de grupos compatibles nos ayuda a que el animal esté como que mucho mejor socialmente hablando. Si tú de repente formas grupos no compatibles, va a haber competencia, va a haber peleas, no logramos que el animal se estabilice con sus compañeros y esto provoca un deterioro del bienestar de los animales. Entonces, si tú formas un grupo desde pequeños, ese grupo generalmente va a ser compatible prácticamente durante toda la vida, porque son animales que ya están acostumbrados a vivir en el mismo lote, en el mismo grupo.
Entonces, si tú al destete formas un grupo compatible, ese grupo entra en una fase de estabilización. Si la fase de estabilización se da, se favorece el bienestar de los animales. Si la fase de estabilización no se da, se deteriora el bienestar de los animales. ¿Ok? Entonces, las interacciones sociales, ya sea con el humano o con sus congéneres, ya sea auditivo, visual, olfativo, mejora el bienestar. El humano puede convertirse, pues, como en su compañerito de grupo, ¿vale? Entonces, eso también puede ayudar. El alojamiento individual solamente se acepta bajo circunstancias muy especiales porque el protocolo experimental solamente así lo requiere, es lo que le conoce como justificación plena experimental, porque solamente así se puede llevar a cabo el experimento. Bueno, a lo mejor no es lo mejor, pero es lo que se necesita. Pero tenemos que paliar esta parte. El animal está solito, entonces pues vamos a tratar de que sea lo menos estresable el problema, ¿vale? Porque también se pueden aislar los animales por motivos de salud, porque se está recuperando de un protocolo quirúrgico, o porque es un animal al que agredieron, o es un animal muy agresor, que también sucede. Y bueno, pues no es lo ideal, pero estos animales pueden estar en contacto, perdón, pueden estar aislados. En el caso de que estos animales estén aislados, lo ideal es que tengan contacto visual, olfativo, auditivo y si se puede táctil, pues esto ayuda. Si no es con sus congéneres, por lo menos con los humanos. El humano tiende a formar parte de ese mismo grupo, se convierte en su amigo. Vean todo lo que puede generar una alteración del bienestar animal. Estos son de los ejemplos más clásicos, todavía hay muchos más. El hacinamiento, es decir, meter más de los animales que soporta un área de trabajo, una jaula, un cuarto. Grupos no compatibles, reagrupamientos frecuentes, es decir, yo formé un grupo, digo, ay, híjole, pero como que aquí están muy gorditos todos, mejor lo vamos a repartir para que quede más homogéneo. Y eso se llaman reagrupamientos. Van a romper con la estabilidad del grupo y va a haber peleas. Olores extraños, desodorantes, perfumes, desinfectantes aromatizados, esos también. Temperaturas fuera del rango de confort, el frío extremo o el frío, que es la temperatura que está por debajo de la temperatura óptima, también genera estrés. El calor, por supuesto, también es un factor estresante. Área de alimentación y áreas de descanso insuficientes también va a provocar peleas. Restricción de agua y alimento. Aquí también va a depender mucho del tiempo que dure esta restricción. Eso también va a generar estrés de los animales. Entonces, aquí luego a veces hablamos de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el conjunto de procesos fisiológicos y bioquímicos del organismo vivo que mantiene constante las variables biológicas de los mismos, tales como las funciones vitales, energía, metabolismo, pH y entre otros. Es decir, la homeostasis es cuando tú estás confortable con tu medio ambiente. Pues digamos que prácticamente no te falta nada. Tienes casi todo a la mano, tienes todo lo que necesitas para tener una vida cómoda. A eso le podríamos llamar homeostasis. Aquí entra un proceso después que se llama estrés. Estrés viene del inglés que significa tensión. Y bueno, el estrés generalmente es una etapa de adaptarse, es una etapa donde el individuo se va adaptando a un nuevo medio ambiente. Generalmente tiende a ser corto. Pero el problema es cuando se convierte en algo que se llama diestrés, el distrés o angustia, que es la palabra que sería en español. Es un estado adverso a la salud, es un estado adverso, altera la homeostasis. Y un animal angustiado es un animal que experimentalmente no rinde. Es un animal que te va a dar resultados completamente disparados, porque su situación fisiológica está completamente alterada. Si ustedes alguna vez han sentido, espero que no, ahorita con lo de la epidemia o lo de la pandemia de COVID,
los que tenían problemas respiratorios, que tenían edema pulmonar, imagínense, cuando tú respiras, jalas el aire, todo el aire que quieras, pero no te va a dar. Sientes que este aire no tiene oxígeno y sientes que te ahogas. Eso es una tensión muy alta, eso es diestrés respiratorio. También hay diestrés por accidentes, hay diestrés por lesiones, diestrés por dolor, muchos por hambre, por sed. Esto se sale de lo normal y es algo que el animal ya no puede adaptarse. El dolor crónico, por ejemplo. Si ustedes alguna vez han tenido dolor de muela o de migraña, de dientes, dolor del nervio trigémino, son dolores terriblemente fuertes y luego a veces ningún analgésico te hace efecto. Imagínense un animal vivir con eso también, ¿no? O imagínense ustedes vivir con ese dolor toda la vida. No es, ahora sí que no está de Dios eso, ¿vale? Ahora, el estrés, nosotros lo podemos clasificar en varios grupos, en varios rubros. No todo el estrés es malo. El estrés neutro, hay un estrés, por ejemplo, que dura muy corto tiempo. Por ejemplo, se están medio quedando dormidos con mi plática, pero si yo hago así un ruido, ay, se espantan tantito, ya no pasó a mayores. Ese es un estrés momentáneo. Ya pasó, no hay bronca, ya me desperté, ya estoy listo, ¿no? Eso es un estrés corto, estrés neutro. Hay algo que se le llama eustrés o estrés, lo que quisieran decir estrés del bueno. Ese estrés bueno, por ejemplo, es cuando estás jugando, y por ejemplo, estás jugando a las escondidillas, ¿no? Cuando niños, o tienes una cita amorosa, o te van a comprar el iPhone 14 y estás muy emocionado porque te lo van a regalar y dices, ay, ya quiero que sea Reyes porque estoy muy emocionado. Eso es un estrés, pero es un estrés bueno. Se llama eustrés. El estrés del juego también es un estrés bueno. Los animales también pueden tener estrés de juego. A veces juegan a que se pelean, pero no pasa más que de jugar un ratito y ya está ahí. Pero ¿qué pasa también cuando se convierte en diestrés o angustia? Es un estado adverso, es un estado que no es compatible con la vida, no es compatible con una vida cómoda. Entonces, estos son cuestiones que te llevan a vivir una vida pues bastante maltrecha. No es vida. Factores estresantes que podemos tener: dolor, ansiedad, miedo, un medio ambiente adverso, calor extremo, frío extremo, demandas metabólicas, por ejemplo, sed, hambre, sueño, falta de descanso, las interacciones sociales frecuentes, cuando no estás acostumbrado a convivir con diferentes tipos de individuos y cuando ya los empiezas a conocer de repente te los cambian. Eso es lo que se le llama interacciones sociales frecuentes. Y acontecimientos de vida previo, es decir, por ejemplo, si cuando tú eras niño veías a una persona con bata blanca y de repente te agarraban y te ponían una vacuna que después te dolía el brazo, y después ya cuando tú veías a alguien con bata blanca, aunque fuera el carnicero, pues ya le tenías miedo, ¿no? Pensabas que te iba a vacunar. Algo así sucede con los animales. Por ejemplo, nosotros tenemos una perrita, una pitbull que adoptamos de la calle y cuando pasa el carro de la basura se vuelve loca, pero se los quiere comer. Parece ser que yo creo que recuerda o relaciona que alguno de los que iban en el camión de la basura le pegaba o la llegó a lastimar, porque sí tenía varias lastimaduras fuertes. Entonces, todo esto va a alterar la homeostasis y el bienestar de los animales. Ahora, también algo que va a afectar el estrés es el tiempo que dure. Si es un estrés de corta duración, generalmente no te afecta gran cosa y puedes retomar tus actividades normales sin tanto problema, sin ningún problema aparente. Pero cuando el estrés se prolonga más del tiempo que el animal puede soportarlo, puede entrar en el proceso de diestrés o en el proceso en lo que se va adaptando, va bajando su calidad, pues digamos, de vida y su poder de adaptación también va bajando. Nosotros, por ejemplo,
Antes salíamos a jugar a la calle sin ningún problema. Las chanclizas más fuertes que nos llegaba a dar la mamá era porque no nos queríamos meter, seguíamos jugando en la calle. Y ahora casi, casi tienes que chanclear a los chamacos para que salgan a jugar, porque pues, ya no quieren salir. Pero también las condiciones de seguridad no es, pues ya no es muy seguro que salgan los chamacos a jugar a la calle. Sobre todo si son niños o niñas que salgan a la calle, pues igual y ya no los volvemos a ver nunca, ¿no? Y eso es un estrés terrible y que nos va llevando a otras condiciones de vida que nos da miedo salir, por ejemplo, o viajar en el transporte público. Primero por los asaltantes, ahora porque pues ahora está de moda las chinches, ¿no? De repente las chinches ya les dio por entrar a la UNAM y pues ahora también pues viajan en los transportes junto con los universitarios. Entonces, toda esta cuestión de estrés depende mucho del tiempo y baja la capacidad de adaptación de los animales. ¿Cuánto tiempo pueden vivir así? Depende de la resistencia de cada individuo. ¿Ok? Entonces, el individuo fisiológicamente tiene varias etapas, lo que nosotros le podemos llamar ejes o etapas de vida. Las propiedades fisiológicas que tenga un individuo o la actividad fisiológica, que es comer, dormir, descansar, ir al baño, jugar, por ejemplo, reproducirse, todo entran en actividades que tienen que ver con la vida, pues digamos, podríamos decir normal. Cuando hay una situación estresante, nosotros tenemos una parte, lo que se le llama de reserva, que nos ayuda como que a aguantar un cierto tiempo sin que haya un menoscabo de nuestra actividad fisiológica. Si nosotros superamos este tiempo sin que se agote la reserva, podemos recuperarnos sin tanto tiempo. Es decir, aquí también depende mucho del factor estresante y del tiempo que dure. Entonces, no interfiere con las actividades biológicas del individuo y puede retomar su vida sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si los factores estresantes duran mucho tiempo o el factor que genera el estrés es tan fuerte que incluso va a alterar, se va a agotar la etapa de reserva y muchas de las actividades fisiológicas que se pudieran considerar cotidianas, muchas de ellas, por ejemplo, se pueden incluso aletargar? Lo primero, por ejemplo, que se aletarga es la reproducción. Los índices de fertilidad bajan, la reproducción, la lactancia también baja y pueden morir una gran cantidad de individuos de los neonatos. Si el animal está gestando y lo sometes a un factor estresante muy fuerte, por ejemplo, dolor, incluso puede abortar o puede perder la gestación por absorción de los embriones o simplemente no entran en celo. Si, por ejemplo, ya no puede dormir, no puede descansar, no va a comer bien, y todas esas actividades a la larga le va a costar más tiempo recuperarse. Si el individuo no se muere, se va a recuperar, pero le va a llevar mucho tiempo recuperarse. Y otra cosa que sucede, a veces se suman varios factores estresantes. Muchas veces, dicen como ahorita los de Acapulco, perdón, pero el mismo día que les estaba azotando el huracán, tembló. Entonces, yo creo que ya por la tensión del huracán, el sismo ya ni lo sintieron. Entonces, se le juntaron ahí dos cosas. Ahorita tienen falta de alimento, no hay agua, no tienen internet. Imagínense ustedes sin internet, se mueren, ¿sí? Sin teléfono celular, sin escuchar Alexa, sin Netflix, sin nada de esto. Entonces, imagínense, le van sumando todo, pues a la larga te va a llevar casi, casi a la muerte, ¿no? Esto es lo que está pasando con los individuos a los que se les juntan varias situaciones estresantes. ¿Cuánto tiempo les va a llevar recuperarse? Mucho, mucho tiempo. Entonces, son factores estresantes sumatorios. Y eso puede suceder. Y esto va a traer como consecuencia luego que el estrés va a alterar principalmente al sistema inmune. Se altera el sistema endocrino, el sistema nervioso va a alterarse y el comportamiento también va a verse alterado.
puede tornarse un animal muy sumiso, es un animal que está sometido, o al revés, un animal que tiene hiperreacción, es un animal hiperreactivo. No es un animal agresivo, es un animal que está hiperreactivo. Entonces, a la larga, el problema a que nos va a llevar es alteraciones patológicas. Se presentan más enfermedades, se pueden presentar incluso neoplasias, tumores, cáncer, ¿sí? Y esto pues, es el desarrollo de situaciones patológicas. Todo esto es por condiciones estresantes, pueden ser individuales o en grupo. Y esto, por supuesto, que va a va a haber un comportamiento-respuesta alterado. Los animales, ¿cómo lo pueden manifestar? Por ejemplo, hay un acicalamiento constante, apetito disminuido, aumentado, la actividad también se va a ver alterada, se puede estar un animal muy sometido, arrinconado completamente, o un animal hiperreactivo que esté agrediendo a todos, ¿sí? También hay que saber entender la expresión facial. Un animal alterado es un animal que su expresión facial va a cambiar, su postura va a cambiar. Por ejemplo, tú ves a un gato todo esponjado que te está viendo con ojos diabólicos y que te está haciendo ruiditos, así como de siseo. ¿Para qué te le acercas? Ya sabes que te está advirtiendo que si te acercas te va a poner una buena matraca ahí, ¿no? Una buena, bueno, te iba a decir una madrina, pero sí, te va a pegar. Y eso también sucede con todos los animales. Y también aquí juega la experiencia previa, ¿eh? Lo que les decía hace un rato. Hay una condición que luego se puede surgir, sobre todo en animales que están solitos, la aparición de estereotipias. Las estereotipias son como vicios, pueden ser movimientos que te llevan o condiciones de una conducta que a lo mejor no tiene algo lógico. El animal empieza a correr en círculos, empieza a echarse marometas y es una condición de una alteración mental ya bastante alta. Entonces, este es un video, es un animalito que está alojado de manera individual y vean, en un principio parece chistoso, se está echando marometas y son movimientos repetitivos. El video dura como 15 minutos, obviamente, pues nada más vamos a ver un ratito y así se la pasa. Es un gasto de energía, pues que no te lleva a nada. El animal, pues, de hecho, lo apartamos porque pues no había, lo poníamos, era una hembrita reproductora, perdón, un macho reproductor, pero pues ahora sí que nada más se dedicaba a echar marometas y nada de reproducción. Es un estereotipo, ¿vale? Otra cuestión que también sucede mucho con los ratones, principalmente, más con los ratones más que con otros animales, el barbeo o barbering. Vean toda la cantidad de lesiones que tienen en la grupa, en la cadera, pues. Aquí tienen falta de pelo, no tienen sarna. Son animales que entre ellos se van acicalando de más y se van, pues se van cortando el pelo y a veces hasta se llevan la piel. Este es el dominante. Los demás son los animales que están, pues ahora sí que sometidos por los dominantes, pero van en grados. Este es el dominante, este es el segundo de a bordo, igual aquí. Este es el tercero y este último, lástima que no salió, pero es el que estaba más maltrecho. El que de la jerarquía más baja es el que todos le pegan. En ratas también a veces, cuando las condiciones de alojamiento no son buenas, empiezan a aparecer estas manchas rojas en el cuerpo. Esto se llama porfirina, el pigmento se llama porfirina. Y cuando tienen exceso de esta porfirina, se le conoce como cromodiacrorrea, es decir, lágrimas coloreadas de rojo, es lo que significa esta palabra, cromodiacrorrea, escurrimiento de lágrimas coloreadas, pero se puede pigmentar todo el cuerpo y eso es un indicio de estrés. Entonces, todo esto a la larga te va a llevar que el cortisol en la médula adrenal va a generar que haya aumento de cortisol en la sangre y el cortisol es inmunosupresor y también te lleva a la aparición de tumores. Entonces, muchos de los tumores
o de los problemas metabólicos que tenemos como humanos, aparte de la comida que sepa Dios que estamos comiendo, el estrés crónico también te lleva a tener problemas de tumores, ¿vale? Cáncer. Entonces, aquí va a haber alteraciones en todo el sistema, en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, que te va a llevar a varios, digamos, situaciones metabólicas en el cual va a haber un exceso de liberación de adrenalina y noradrenalina. Esto va a aumentar que el corazón trabaje de más, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión sanguínea, la glucosa generalmente puede estar aumentada y esto va a traer como consecuencia también problemas en la respuesta inmune. A nivel sistema nervioso periférico, un animal estresado es un animal que va a estar renuente al manejo y este animal va a estar listo para pelear o para huir. Es decir, pelear o huir. Ahí tú sabes, le das espacio o mejor no lo manejas en ese momento y si lo agarras, pues los dos pueden salir mal librados. ¿Ok? Entonces son varias cuestiones que tienen que ver con la alteración del bienestar. Uno es que por ejemplo, si estás trabajando con fármacos, la respuesta va a estar alterada. El comportamiento también va a estar alterado, va a aparecer automutilaciones, lesiones por peleas, estereotipias. Va a aumentar la incidencia de enfermedades, de tumores, porque bajó la inmunocompetencia. Y también va a haber baja en el consumo de alimento y de agua, y eso también te va a traer como consecuencia baja en la ganancia de peso y baja de crecimiento. ¿Sale? También algunos tips que te pueden decir que tienes un ambiente alterado, aumenta la mortalidad de los individuos, baja la respuesta inmune, va a aparecer una cantidad importante de enfermedades multifactoriales, aumento de lesiones, baja el consumo de alimento, baja la eficiencia reproductiva, bajan los índices reproductivos y va a aumentar los cambios fisiológicos. Es decir, todo esto, lo que vimos hace un rato en unas gráficas, lo que aparecían como F1, F2, F3, y todo esto tiene que ver con cuestiones de adaptación en un ambiente alterado. ¿Sale? Entonces, ¿qué podemos tener como conclusión? Cualquier experimento que se haga con individuos que tienen un medio ambiente alterado, que tienen el bienestar completamente alterado, tus resultados van a salir completamente dispersos. Tus resultados no van a ser representativos. Es decir, el sacrificio que hiciste para trabajar con esos animales se va a volver un gasto infructuoso. Vas a tener que repetirlo, vas a desperdiciar tiempo, dinero y esfuerzo, y la pérdida también de animales. Por lo tanto, hay que tratar de buscar lo más cercano posible, tratar de respetar las reglas que tienen que ver con un bienestar adecuado. En casos de pruebas de alimentación, pues si nosotros tenemos a los animales aislados, pues bueno, hay que procurar que tengan un ambiente controlado, que la gente que los va a atender vaya a las horas adecuadas, que el alimento no les falte, aunque sea el alimento experimental, y que no les falte agua, que la iluminación sea la adecuada. Son muchos factores los que pueden entrar en juego. Entonces, el trabajar con animales es una cuestión verdaderamente compleja. No es imposible, no es difícil, pero sí se puede lograr algo bastante bueno si se hace de una buena manera. Es interesante este tema. ¿Qué tan recomendable cree que se incluya una materia así en ingeniería en alimentos? Híjole, lo que pasa es que no todos los de ingeniería en alimentos trabajan con animales. Lo que sí pudiera hacerse
es sugerir como un proceso propedéutico, que se les dé como una introducción al tema, donde las personas que van a trabajar con animales en esta parte experimental de alimentos con animales, aprendan a utilizarlos. Pudiera sugerirse una asignatura a lo mejor optativa, pudiera ser, pero no sé qué tan solicitada sea, y digo, pudiera solicitarse, pero si de lo contrario, pues solicitar la asesoría de alguien experto en esta parte, ¿no? Darles como una introducción, un entrenamiento para que hagan un uso de los animales de una manera mucho más adecuada. No es imposible y tampoco es difícil, solamente pues hay que saber hacerlo, ¿vale? No sé si con esto contesté la pregunta. Sí. Tiene otra pregunta. Adelante. Este, felicitación. Dice que es muy interesante la información que nos dio. Otra Gracias. persona nos dice, ¿para qué tipo de estudios se utilizan los animales en el bioterio de campo 4 y qué animales tienen? Mira, ahorita principalmente tenemos rata, ratón y gerbos. Los experimentos son múltiples, hay experimentos farmacológicos, de alimentos también hay, de condicionamiento, por ejemplo, de conducta, este, mm, pues parasitología, por ejemplo, de algunas enfermedades metabólicas. Hay un grupo que está trabajando con diabetes, hay otro grupo que está trabajando con hipertensión, hay otro grupo que trabaja con cáncer. Entonces son diversos. Tenemos de ratones ahorita dos cepas, C57, que son ratones negritos, son de las cepas clásicas, y un ratón que es un poquito más, pues digamos, multiusos, que es el CD1, son ratoncitos blancos, albinos. Tenemos por ahí un pequeño grupito de Valve C, que también son ratones endogámicos, pero para un grupo que lo está utilizando así como muy, muy reducido, no están a la venta, esos son nada más para ellos. Los demás sí son ratones que pueden, incluso se pueden solicitar para experimentos. Y de rata, tenemos rata Wistar, nada más. ¿Cómo se puede implementar el enriquecimiento ambiental en roedores? ¿Cómo se puede implementar el enriquecimiento ambiental? Miren, era una plática que estaba ligada a esto. Todavía aparece mi presentación, ¿verdad? Muchas veces se les puede agregar algunos objetos que el animal pueda hacer uso de ellos. Em, Pueden agregarse algunos objetos que no sean tóxicos para ellos, ni tampoco que te altere los resultados o que tenga alguna interferencia con los resultados. Con que tengan, por ejemplo, algún juguete, a veces les ponemos un pedacito de cartón, de tubos de estos, de los donde viene el papel higiénico, les sirve para entretenerse, lo están royendo y eso como que les ayuda a quitarse de esa cuestión, digamos, como que a entretenerse un poquito y eso los distrae. Se pueden hacer columpios en este de acá, miren, este es un columpio de metal, alambre, simple alambre galvanizado, se les cuelga, y los animalitos en un rato ahí se están columpiando, después se les puede cambiar por algunos tubitos. Estos tubitos podrían decir que son fifís, pero son de policarbonato, de polisulfonato, son plásticos muy caros, pero son de color ámbar y color rojo. ¿Por qué estos dos colores? Los roedores no ven el color rojo y el color amarillo, el color ámbar. Por lo tanto, se pueden esconder acá adentro como si estuvieran en una cuevita, pero nosotros sí los vemos. La luz pasa filtrada de color rojo y al color ámbar. Y entonces esto también les ayuda. El enriquecimiento social, vean, en grupos, perdón, tampoco vamos a llegar a estos extremos, ¿no? Donde los vamos a dar besitos. Este es un león, me imagino que es muy amiga de esta señora, pero no, tampoco vamos a llegar a tanto, ¿sale? Eso es parte del enriquecimiento ambiental. Ayudar con que el animal no tenga un aburrimiento crónico, ¿sale?
No sé si con esto contesté esa pregunta. ¿Qué variedad de ratón es el más utilizado y por qué? Especie. De ratón. Híjole, si te dijera que de cepas de ratones hay como, digo, genéticamente modificadas debe haber como unas 2500, pero cepas de ratones debe haber más o menos como unas 150 cepas y hay protocolos muy especiales. El CD1 es un ratoncito que le podríamos considerar como multifuncional, se adapta para muchos protocolos de nutrición, de comportamiento, de reproducción, de farmacológico también se utiliza mucho, también para cuestiones de parasitología, porque también es muy utilizado, por ejemplo, para cuestiones de infectología. No tanto para cáncer, porque ahí sí se defiende bastante bien, pero Valve, por ejemplo, para cáncer es bastante bueno. Pero CD1 es de los más utilizados. Este es el C57, miren, es el ratón negrito. Es endogámico. Se utiliza para cuestiones más de comportamiento y cuestiones que tienen que ver con cuestiones inmunológicas, cuestiones metabólicas, por ejemplo, de aparato digestivo, hígado graso, cáncer hepático. Este es el C57, el negrito. ¿Hay alguna otra pregunta? No, al parecer ya son todas. Pues le damos las gracias por estar con nosotros. La constancia después se la hacemos llegar, A ver ¿sí? si es cierto, porque ya me debe. Ah, no, ¿verdad? Entonces sí me la dieron. No, Perdón. pues así ya se las Es dimos. cierto. Muchas gracias, de verdad. Gracias por la invitación. Para mí es un verdadero gusto participar con ustedes. Son bastante chambeadores, entonces a mí si me invitan, con gusto ahí estoy. Y por cierto, les quedan muy ricas sus galletas, entonces espero también ser individuo experimental para galletas y Ok, barritas. claro que sí. Si hacen alguno de cerveza, me avisan. Bueno, está bien. Muchas gracias por todo. De veras, mucho gusto en haber participado. Gracias a los organizadores y espero mi constancia, ¿eh? Gracias, Chris. Gracias, güerito. Hasta luego. Bye.